Bueno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados deberá revisar en los próximos días el proyecto que modifica el sistema binominal. Queremos profundizar en los costos de esta iniciativa y otros proyectos también del gobierno que van a entrar en discusión en una semana clave. Nos encontramos en CNN Chile con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini. Muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros. La verdad que son temas que, así como esta llovizna que hay, quien no moja, no moja completamente, pero molesta, enreda, se patina, se sale del conducto, en fin. Oye, diputado, ¿y molesta que cueste 9.000 millones de pesos la reforma del sistema binominal? Usted lo dijo ahí luego de un encuentro con el ministro Peñailillo. ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, es claro que hay que terminar con el binominal. Eso ya es una suerte echada, ¿no es cierto? Así se aprobó en la Comisión de Constitución que preside mi colega Ricardo Rincón. Pero obviamente venía la segunda pata, ¿no es cierto? Que todas las cosas cuestan en la vida. Esto de algunos que creen que nos vamos a juntar, nos abrazamos, hacemos ole ole, firmamos protocolo, ya conversaremos de ese tema, ¿no es cierto? Firmamos protocolo y se acabó, no. Las cosas cuestan, no son fáciles. Y en este caso, ¿no es cierto?, el tener democracia en nuestro país, terminar con el binominal, hacer más inclusivo, que las mujeres participen más en política, ¿no es cierto?, que las regiones tengan más presencia, significa incrementar el número de parlamentarios, que además en los años 60, con 10 millones de habitantes eran 150 diputados. Hoy se pide con 17, 18 millones de habitantes llegar a 155, o sea, había bajado la proporcionalidad. Pero todo aquello, como se lo dije al ministro Peñailillo, no cuesta cero. Si un parlamentario cuesta entre su sueldo, su gasto, que su asesoría, que el viaje, que el asesor, que, o sea, como cuesta la moneda, como cuestan los ministerios, ¿no es cierto?, como cuesta un canal que tiene que tener personas afuera. Diputado, entonces, ¿se equivocó el gobierno al mencionar, cuando se hace alusión a esta reforma al sistema electoral, que no iba a significar un peso más el aumentar los parlamentarios, que además también, digámoslo, es la principal crítica que hace, por ejemplo, la UDI, que no está para nada de acuerdo con este tema? Más que equivocarse, yo conversando con el ministro Peñailillo, él me dio sus razones y son varias al otro lado de la vereda. Él dice, no es que cueste cero, porque eso está claro que no es así, se lo demostré sumando y restando. Ya, pero primeramente lo que dijeron, esto no iba a significar mayores costos. Dice, nosotros como Estado no vamos a pagar nada más. Y entonces aquí viene la pregunta, si entre la Cámara y el Senado vamos a pasar de 10.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, en 3-4 años más, es cierto, con el nuevo Parlamento, ¿quién los pone? Los pone el Congreso. Yo tiré números, claro, uno puede hacer disminuciones, menos se acaba el café, algunos decían hasta los ascensores que son caros, que suban y bajen las escaleras, por decir algo, hasta el traslado del Congreso del Paraíso Santiago, pero no me da. O sea, salvo que, digamos, sencillamente a partir de ahora, cobran la mitad de los parlamentarios, se les quita la asesoría, ¿no es cierto?, y tienen, a pesar de que los distritos van a ser más grandes, tienen menos plata para gasto, hagan lo que puedan. ¿Y ahí cómo cree usted que, por ejemplo, si es que eventualmente ya el gobierno dice este dinero no sale del fisco, sino que tiene que haber ahí un reorden interno por parte de la Cámara, de la Corporación, ¿está a la disposición política de los parlamentarios de asumir, por ejemplo, que se les rebaje la dieta? Bueno, después vamos a hablar también de los dineros que tienen que ver con estas asignaciones a expertos o a estudios, que también cuestionadas. Sí, la verdad, por eso que junto con la ministra Rincón y el ministro Peñailillo tengo invitado el martes a la presidenta del Senado, ¿no es cierto?, Isabel Allende, y el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, para que oficialmente ellos digan si se van a poner de aquí a 3 años más, se va a poner los congresos y empecemos a hacer con la rebaja. Pero eso también habrá que plantearse a los parlamentarios. O sea, ahora, yo creo que eso... Pero, diputado, falta sinceridad tal vez en esta discusión, porque para muchos podría uno decir, bueno, y si cuesta más tener una mejor democracia, si cuesta más tener una mejor transparencia, que se financien los partidos políticos, la incorporación de las mujeres, usted lo decía también, por ejemplo, el tema de los distritos regionales, de incorporar a otras voces, ¿por qué no asumirlo? ¿Por qué tal vez la equivocación estuvo en decir primeramente, no, esto no va a costar más, porque sabemos que esto es impopular? Aumentar los parlamentarios y que haya un mayor gasto es impopular. Pero muchas cosas son impopulares. Hoy día estamos viendo una vez, los concejales ganan 500.000 pesos. ¿Cómo van a hacer una labor un concejal en su comuna? O los consejeros regionales, a quien le estamos dando más atribuciones. Frente al intendente, ahora hasta el cuerpo de consejeros regionales. Estamos pidiendo en la reforma tributaria de la bancada regionalista muchas más plata para regiones. Uno de los temas con los cuales nos vamos a encontrar con problemas con el ministro Aníbal, ¿no es cierto? Porque hay un gobierno regional y sin embargo ganan 600.000 pesos. O sea, obviamente usted tiene que retribuir en forma adecuada para que la gente también se interese. Claro, está el servicio público, ¿no es cierto?, está toda la pasión,
pero usted también tiene que tener sus gastos cubiertos, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a ir a buscar por otro lado, lo hemos visto en otros países, van a buscar las compensaciones y no voy a entrar a la reforma tributaria, no voy a asumir tributo telefonazo, comienzan los lobbies, que lo estamos viendo en varios temas, entonces eso también tiene un costo, ¿ya? Y por lo tanto creo que hay que sincerar y decirle a la ciudadanía, esto vale, más diputados, más senadores, de esta manera, más mujeres, ley de cuota, ¿no es cierto?, una relación mayor. Ahora, fiscalicemos mejor, que las platas vayan donde tengan que ir, que se cumplan, ¿no es cierto?, que se utilicen bien, pero evidentemente el andar jugando que vale 100, que vale 0, que no vale, que sí vale, que la oposición dijo tal cosa, que yo digo, por algo nos eligieron, por algo a la presidenta Michelle Bachelet este país le dio la mayoría, sin hacer tonteras, pero le dio mayoría para su programa, no para los consensos, no para las amistades, no para que vamos al baile todos juntos. Yo al menos en eso, la verdad es que no. Diputado, y cuando hablamos de estos costos que podría tener eventualmente la reforma electoral, la reforma y eliminar ahí el sistema binominal, que además también es un compromiso de campaña y podríamos decir es un compromiso de la concertación, de la nueva mayoría de siempre. ¿Y qué pasa cuando justamente... Cuidado con mezclar eso, porque a algunos les gusta mucho compararlo. Les gusta de un lado y a otros les gusta del otro lado. Pero ¿qué pasa cuando al parecer no ayuda en nada ni contribuye lo que está sucediendo con el análisis, por ejemplo, de la asesoría? Ahí hay algunos que la calidad, la verdad, de algunos discursos de 3 párrafos que costaron 2 millones de pesos, eso también obviamente hace de que sea aún más impopular hablar de más gastos, más parlamentarios, cuando se está revisando, por ejemplo, el uso que se hace a un ítem como las asesorías, que tienen un costo altísimo. No, sin lugar a duda, y por eso estamos... prácticamente, falta un poco todavía con transparencia en lo que son los gastos de cada uno, ¿no es cierto?, todo lo que viene en el lobby, las reuniones. Ya, acá la ley del lobby vino después de la reforma tributaria, no la sacaron antes, porque hubiéramos tenido bastantes problemas, algunos cafecitos salieron a la luz pública, pero no todos. O sea, obviamente que hay que fiscalizar, y sobre todo la conciencia de los propios parlamentarios, de transparencia. Estas son las platas que nos dan, son para esto. Obviamente que a lo mejor si se hace un análisis, hay algún exceso, se puede corregir aquello, se puede disminuir. Pero ¿son platas mal gastadas? No, yo no diría que son mal gastadas. Pues siempre hay algún caso, ¿no es cierto? Porque en general los diputados que uno conoce, senadores de todos los lados, no ponen esa plata en su bolsillo. O sea, la utilizan, claro, algunos cooperan con los partidos, otros con sus regiones. El objetivo es que hay que verificar bien hasta dónde se puede usar, pero no son platas mal gastadas, son platas quizás usadas a lo mejor no necesariamente en fines que tengan que ver exclusivamente con la labor parlamentaria, pero es que un parlamentario hoy día también es considerado, te piden favores, ¿no es cierto?, va más allá, un pequeño alcalde, un pequeño concejal, un pequeño parlamentario, no es solamente para hacer leyes, te reclaman en los distritos, ¿no es cierto?, quieren el contacto, la ciudadanía te pide, ayúdame con este proyecto, por favor, diputado, senador, en fin, hay una labor bastante extensa, quizás lo que habría que aprovechar, esto del término binominal, para clarificar bien cuál es la labor de un diputado, cuál es la labor de un senador, qué tiene que estar financiado en forma transparente. Hoy todos los contratos nuestros lo hace la Cámara, no pasan como antes por las personas, por lo tanto eso está allí y es una función distinta. Diputado, para ir cerrando también en este tema, cuando se estaban votando, se estaba discutiendo más bien algunos de los temas que tienen relación con esta reforma electoral, por ejemplo, estaba la posibilidad de que se hiciera una mayor transparencia y se conocieran los aportes reservados y recordemos que algunas empresas lo pueden hacer, pero después no se da a conocer por parte de lo que tiene que ver con la normativa del servicio electoral, y fue rechazado. Y yo no lo entiendo. Entonces... Yo no lo entiendo, porque la verdad es que eso es cierto, mientras no conozcamos quién se puso, desde la campaña de los candidatos presidenciales hasta el último candidato a diputado, alcalde, quién se puso, cuánto, cómo y dónde. Evidentemente después, por eso que uno duda. Y rechazado por varios diputados de la nueva mayoría. Sin lugar a dudas, y senadores también, ¿ya? Y jerarcas también, y miembros de partidos de las directivas también. ¿Y qué tienen miedo de quedarse sin plata para las campañas? Plata para las campañas, plata para los negocios, plata para... Vaya a saber usted, yo no sé a qué tienen miedo. Si a uno le aportaron 7, 8 millones, aquí está, 500.000 pesos Juan, 1 millón de pesos Pedro, y si quiso la empresa tal aportarte, ya es decisión tuya, está puestecito, le va a aceptar algo que luego va a tener que votar un proyecto de ley. Entonces, yo creo que en eso en este país no hemos logrado. Diputado, aquí los empresarios siguen mandando, y eso es así con el presidente y la presidenta que tengamos, ¿no es cierto? Y lo hemos visto ahora con la reforma tributaria. ¿Sí? Seamos claros alguna vez. O sea, engañamos para allá, engañamos para acá, viva la revolución, ¿no es cierto?
Pero ahora los que hubo, los telefonazos, ¿por qué no me giran los telefonazos en los ministerios en todos esos lados? Bueno, y hablemos de los telefonazos que al parecer sonaron y siguen sonando, cree usted, con la reforma tributaria, porque se está entrampando nuevamente este protocolo de acuerdo, transformar estos acuerdos en indicaciones, y al parecer no le gusta ni de un lado ni de otro. ¿Qué va a pasar ahí con una reforma clave y estructural para el gobierno? Vino la reforma básica, estructural, fundamental para la presidenta Bachelet. Sin esto no hay nada. Todo el resto, que educación, que salud, es el billete. Hoy estamos en déficit, lo dice el ministro, 2.000 millones de su ejecución presupuestaria de dólares. Proyecciones para 8 años más. O sea, partimos con aquello. Se hizo el trabajo en la Cámara de Diputados, fuimos leales, escuchamos lo que debíamos, pero teníamos el respaldo de la nueva mayoría, el respaldo ciudadano, que dijo una reforma tributaria. Caminamos. Empezaron los telefonazos, los viajes a Estados Unidos en avión. Bueno, uno pensó que la cosa no iba a ir ahí. Cambió el cuadro. ¿Y por qué se dio el gobierno, si tenía la nueva mayoría, estas presiones que usted dice, que vienen de ciertos sectores, de grupos empresariales, y firma este protocolo de acuerdo? Usted fue uno de los más críticos al principio, dijo esto finalmente no solo es, podríamos decir, toca el corazón, sino que fue de frentón casi un trasplante. ¿Por qué? Se acabó todo. ¿Por qué? Porque muchos de gobiernos, ¿de dónde vienen? La gran mayoría, ¿de dónde vienen y dónde van a ir? Vienen de la empresa privada, exministros, ahora están al otro lado de la universidad, ahora critican cuando ellos, como la RAIN, que ellos no pudieron hacer, ¿no es cierto?, una reforma, hicieron una reformita chiquitita. Ahora habla él de reforma, ¿no es cierto?, ubicado en un piso 14 por ahí, pagado no sé por quién. Entonces van y vienen. ¿Pero la ciudadanía qué? Se hicieron los llamados, cambió, acuerdo, fotitos, todo bien. Ahora se dio cuenta el gobierno de repente que ya se le estaba yendo, que los forados eran completos, que ya no era ni reforma, ni reformita, ni futito. Reaccionaron. ¿Y qué está pasando estos días? Se le enojó la oposición. Eso no es lo que acordamos. Usted va a ver cómo van a empezar los llamados por teléfono este fin de semana, porque la próxima semana de nuevo se van a sentar a conversar y a buscar un acuerdo. Yo pero parece que la oposición no ahora está más molesta y dice que se está terminando con lo que se había firmado, con ciertos compromisos, y puede ser que de frentón no se continúe con este protocolo de acuerdo. ¿Eso para usted? Eso no es viable. O sea, el ministro de Hacienda recibió, ¿no es cierto?, los mensajes de muchos de nosotros, sobre todo de diputados, de la nueva mayoría, dirigentes, que esta reforma, ¿no es cierto?, camina hacia lo que no debiera. Se está poniendo un poquito los pantalones, pero espero que este fin de semana, con la lluvia en la casa, no funcionan los teléfonos, a partir del martes de nuevo se abracen y salgan todas las fotos. Nosotros vamos a esperar la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Y usted cree que va a prosperar este diálogo, que finalmente estas indicaciones, este protocolo va a avanzar, o se va a quebrar esta mesa? Porque ya está bastante quebrada, está tambaleando esta mesa. Es un poquito de show. No se va a quebrar, se lo digo a su cara, el ministro de Hacienda, y él lo sabe. Él va a acordar estas cosas, los forados quedan, el futito queda, la renta atribuida es voluntaria, los 8.200 millones, por ningún lado. Esa es la verdad. Yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Y lo siento por mi presidenta, aquí la estamos respaldando con todo. Vamos a tratar en la Cámara de recuperar. No hay 8.000 ni 6.000 millones de dólares. No mintamos más a la ciudadanía. Si al final esto de que es acuerdos históricos, yo no voté ni soy parte de una mesa de consenso, soy parte de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, no de un consenso. Si no, esto va a terminar mal. Y así como yo, son muchos los diputados que se sienten insatisfechos. Algunos se atreven a decirlo, otros no. Pero llegó el minuto. O sea, aquí, vea, 2.000 millones de dólares ganó la banca en 6 meses. Por favor, trate de tocar la AFP, trate de tocar el retail. Surgen los llamados telefónicos, ¿no es cierto? Surgen los, transparentémoslo. ¿Y cuánto falta para el reglamento? ¿Con quién se reúne cada cual? ¿A qué hora? ¿Dónde toman los cafecitos? ¿En la casa de quién? Diputado, escuchándolo, entonces, usted dice, va a llegar de vuelta a la Cámara de Diputados, ustedes la van a revisar, ¿y qué va a pasar ahí? Vamos a revisar en detalle, tenemos muchas indicaciones. Las pymes, por ejemplo. Lo principal que me han dicho las pymes, con que nos seguimos juntando el día lunes, mañana nos vamos a volver a juntar. Pero van a empezar a revisar y van a empezar a tocar algunos aspectos que ya se habían logrado ciertos acuerdos, y ahí nuevamente van a levantarse algunas voces críticas, y esto puede correr el riesgo de no aprobarse bajo los plazos. Yo no voy a aprobar una reforma para los que más ganan en este país, ni para las empresas medianas y grandes, que las que ya se están asustando y están alegando. ¿Y hasta ahora sigue siendo así? ¿Beneficia solo, usted dice, beneficia a las grandes empresas? Solo a las grandes empresas. Lo único del corazón que no se tocó, yo debo aceptárselo al ministro, que en un punto no tocó el corazón de la reforma, fue la rebaja de impuestos a los que más ganan en este país. A los que ganan más de 4 millones, a eso les rebajó los impuestos. Eso no lo ha tocado nunca. Mire qué curioso, ¿ah? O sea, el mundo al revés. Trataremos en la Cámara de Diputados de defender las pymes, que se les pague a 30 días, a 45 días, no a 120 como hasta ahora, la renta presunta, que la dieron ¿para quién? Para las medianas, para que el señor Suet, ¿no es cierto?, y las pymes ABC1 puedan
disminuir, entrar dentro de la renta presunta y no pagar en forma directa, haciéndole competencia a las realmente chicas, para que las regiones reciban plata, no pagan las empresas eléctricas en la región del Maule, las forestales acá, las mineras en el norte, ¿por qué no dejan algo de plata en regiones? Todos estos temas que se lo hemos planteado al estimado ministro de Hacienda, entra por aquí, sale por acá, prefiere escuchar a los que hacen los llamados, a los que manejan el país. Diputado, entonces, escuchando lo que usted plantea, ¿se debiese avanzar en ocupar las mayorías que tiene en este momento el gobierno más que en tratar de avanzar en estos acuerdos pensando en lo que se pudiese dar en la Cámara Baja? A mí me eligió la gente del Maule, ¿no es cierto?, el mundo rural, para defender la agricultura, para defender los vinos, para defender la actividad nuestra, no para defender las grandes empresas. A la presidenta Bachelet se le eligió, ¿no es cierto?, por la gran mayoría, con un programa presidencial. Eso es la matriz. Hoy día, y dentro de mi partido incluso, hay muchos también, ahora acabamos de tener una junta, hay muchos, claro, que también tienen negocios, también defienden la educación, también defienden otras cosas, si esto es parte, hemos visto las cocinas, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria. O sea, la mayoría es, con respeto, escuchando lo que corresponda, pero el corazón de la reforma, como partimos, no debiera ser tocado de todas las reformas que vamos a hacer. Ese fue el programa presidencial. Hoy estamos cediendo, opinan todo, esto se está volviendo una manga, ojalá que no tenemos más este año más. Y en nivel de señales, esto es bastante malo para el gobierno, porque finalmente habla de un desorden, de una descoordinación, si finalmente se avanza en un acuerdo, se celebra, se defienda además como se hizo, va a volver a la Cámara de Diputados, usted dice que hay varios parlamentarios que están en la misma línea que usted plantea. ¿Qué pasa ahí? Vuelvo nuevamente al punto, en una reforma clave, estructural y que además compromete los recursos para lo que tiene que ver con el tema educacional, que ahí tenemos otro conflicto. Hablábamos también primeramente con la situación que tiene que ver con la reforma del sistema binominal. Lo que hizo la presidenta Bachelet hace unos días, citarlo a todo su equipo, ¿no es cierto? Y en el Congreso su partido exigió lealtad, compromiso, avanzar. ¿Qué va a pasar con eso entonces? No, aquí el liderazgo lo tiene la presidenta, no todos estos liderazgos que surgen, que saben, se ponen en la foto, pero tampoco han sido sometidos como nosotros a voluntad popular. Hoy día están hablando mucho, que han perdido elecciones, que no tienen respaldo, entonces no sé por qué no hablan. Aquí la gente, la ciudadanía, eso le digo a los dirigentes, bajen al terreno, a nosotros nos dicen en la calle, diputados, senadores, dirigentes, estamos con la presidenta, apoya a la presidenta Bachelet, hagamos las reformas, es el minuto, no vamos a tener otra oportunidad, ¿o qué quieren? O sea, hay que escuchar a la ciudadanía, dejarnos de todos estos comentarios entre los partidos, pelear entre ellos, los presidenciales. Usted ha visto que han surgido ya 14 ya. ¿Hasta cuándo? O sea, aquí lo que hay que hacer son reformas educacional básico, la salud, la regionalización, la reforma tributaria, obviamente, caminar con todo lo que prometió. Usted dice que escuchar a la presidenta, hay que hacerle caso, falta un mayor liderazgo de ella, que ella también ejerza un rol más preponderante con respecto a esos temas, porque vemos al ministro de Hacienda, al ministro Izaguirre, y usted dice que aquí finalmente no se está respaldando lo que ella planteó en la campaña, pero son sus ministros, hay conversaciones, o sea, uno no puede pensar aquí que casi que están engañando a la presidenta. No sé, estará confiando mucho en sus ministros, pero por lo menos lo que vemos. ¿De ahí los costos políticos de esto? Son complicados, los costos se van a empezar a ver, ¿no es cierto? Y era el minuto, la oposición no existe, la UDI peleándose, ¿no es cierto?, con cuestiones para el pasado, que Bépoli, que usted vio ayer que se reunían, que amplitud, que tú entráis, que tú no entráis, el otro con video contra la reforma, con platas de la asesoría. O sea, hay un poquito de desorden. Yo creo que la presidenta, ella es la que tiene el respaldo del país. Falta conducción política, falta una mayor No, yo creo que tirar un poquito los cables, sus ministros se les fueron todos ahí, son muy simpáticos algunos, ¿no es cierto? Yo veo el ministro Peñailillo y otros ministros que tienen la intención, uno conversa con ellos con franqueza, me gusta ese estilo, pero sencillamente aquí lo que hay que hacer es aterrizar lo que le prometimos a la ciudadanía, ya han pasado 4 o 5 meses, hay que hacerlo. Diputado Lorenzini, le agradecemos muchísimo estar acá en una jornada clave. Atentos vamos a estar a todos estos temas que conversamos acá en CNN Chile. Gracias. Sí, porque además se nos viene el presupuesto, todo esto dentro de los próximos 45 Por días. Por eso los tiempos. Hay que buscar cómo acomodar, porque sin plata no caminamos. Ya, diputado, muchas gracias. Vamos al corte y ya volvemos.